2 de octubre no se olvida o sí se olvida. No, nunca se ha olvidado. Es una Pero fecha usted que era un pesa. bebé. Tenía 13 años, maestro. Era un bebé. A los 13 Entonces, no lo años podemos invitar a este programa. Era un crío. era yo Tienes razón. estudiante de secundaria. Lo que En la pasa- secundaria 3. Lo que pasa Niños es que, héroes de Chapultepec. lo Yo que era pa- niño ibero. lo que pasa es que ha llegado a la edad que representa. Sí, ya llegó. Esa es la gran sorpresa. Eso es todo, maestro. ¿Tú qué estabas haciendo un 2 de octubre? Hace 50 años. La tarde del 2 de octubre yo había participado en el movimiento y esa tarde decidí no ir como muchos otros, porque había claros indicios de lo que iba a pasar. Sí, No, estaba muy- no sabíamos exactamente qué iba a pasar, pero ciertamente la situación era ¿Y muy qué? tensa, A ver, muy tensa. ¿los indicios cuáles eran, maestro? El día 27 de agosto, una manifestación que decidimos quedarnos en el Zócalo con la pretensión de esperar el día primero cuando el presidente se trasladara a la Cámara, ¿no? Nos barrieron con unas tanquetas. Maestros, ¿cómo no? O Para sea, el informe, claro. Pero sacaron, ¿cómo anda pensando que usted se puede quedar ahí? sacaron las tanquetas, yo me acuerdo todavía, 0:10 de la madrugada, una voz Que era como terrible. Volkswagens con algo, ¿verdad? Eran- No, que Volkswagen. Sí estaban grandes. Apagaron la luz del Zócalo y una voz dijo, señores, ay cabrón, están ustedes infringiendo la fracción tal del artículo tal, tienen 10 minutos para desalojar la plaza. ¡Ay! Se abrieron las puertas del palacio Y a empezaron desalojar, salir las maestro. tanquetas a rodar. Se había instalado un bocho viejo, trepando apenas la plaza del Zócalo, la plataforma. Cuando la primera tanqueta que salió, ¿no?, tocó el bocho y lo volcó, pues era claro que iba en serio la cosa, y a correr, man. Entonces, el primer indicio de una voluntad de ese tamaño, 27 de agosto. El día 18 de septiembre tomaron Ciudad Universitaria y detuvieron al que estuviera, Sí. ¿no? Tu servidor incluido. Días después, no recuerdo, el 2022, tomaron Zacatenco y las instalaciones del Poli, ¿no? Que ese ya fue como un detonador, ¿verdad? Se iba acercando octubre, que era la La inauguración de los Olimpiada. Juegos. Sí. Sí. El De tal 12 de manera ¿Qué es octubre. lo que querían? El 12 de octubre. Frente a todo esto, las pláticas que se habían iniciado, pues estaban raquíticas. Había pláticas entre el comité de huelga y el gobierno a través de 2 enviados por el presidente, que era el ingeniero Caso y el licenciado Jorge La Vega Domínguez, ¿no? Las pláticas eran incipientes, pero el 17 de septiembre hubo detención de muchos y el 20 y tantos de más. De tal manera que ¿Y por un dónde lado los había ponían? pláticas... ¿En el campo militar? No, Lecumberri. De tal manera que por un lado había Que pláticas no piensa incipientes. usted que era mucha la diferencia. Yo conocí Lecumberri. Yo creo que estaba más cómodo el campo militar. Nosotros fuimos a dar un concierto de rock a los presos en Lecumberri. De tal manera que por un lado había digamos, intercambio en pláticas y por otro lado había estos avances, pues, represivos, no hay otra manera de Claro, calificarlos, claro, ¿no? claro. Entonces estaba así la situación. Frente a eso, el comité de huelga estaba ya incompleto por los que había detenidos. Entonces, al interior del comité se suscitó una discusión, ¿cómo seguir? Unos decían, repleguémonos, no vaya a ser que la vertiente represiva incremente. Otros decían, no podemos replegarnos porque sería ceder. Entonces, mantengamos otra manifestación. Hagamos otra manifestación. De esta segunda línea salió la idea de, no hagamos una manifestación porque es exponernos en un recorrido, hagamos una concentración. Y de ahí se Fue le dio la idea de Tlatelolco. una concentración. Pero digamos, cuando de alguna manera la voz, ¿no?, te está diciendo, ya, ¿no?, pues no es improbable que la siguiente ya no sea un ya, sino un manazo. De tal manera que sí estaba en el ambiente eso, ¿no? Y tú dijiste Nanáis. Yo, como muchos, dijimos no. Entonces, no por ello no estábamos tensos y atentos, de tal manera que aún los que dijimos que no ese día estábamos muy atentos y cercanos a la plaza, ¿no? Queríamos saber. Entonces, cuando ocurren los hechos y empiezan las transmisiones de radio, ¿no?, pues nuestra sensación fue, chin, ¿no? Aún así, no supusimos
que estuviera pasando lo que más tarde supimos que estaba pasando y que ha quedado en una nube de confusión, ¿no? Que no es más que eso, realmente todavía no tenemos elementos en claros, es como la eterna historia Todavía del país no de se quedar. sabe No se saben muchas ¿quién cosas. disparó el primer disparo? Hasta la fecha, Me quedo con un... nosotros los estudiantes diremos que fue el ejército y el ejército dirá que fuimos nosotros. Y falta Eso me pensar en queda los terceros. más claro Yo me que el quedo agua. con lo que dice el artículo del doctor Newman. Al fin de cuentas, alguien rebasó los límites lógicos y después, por tratar de resolver ese rebase de los límites lógicos, empezó a desencadenarse una gran cantidad de sucesos que ya no eran ilógicos, ya eran consecuencia de una mala decisión. Estaba González Pedrero. Y ahí queda muy en claro que en política una mala decisión tiene terribles consecuencias. Es que venían olimpiadas, o sea, las olimpiadas, o sea, ya empezaban a llegar los países. No, ya estaban delegaciones, ya Sí. habían llegado La los... pregunta que se quedó volando en el ambiente, porque para el estudiantado, digamos, si partes del incidente original del 23-24 de julio, que es una gresca entre dos escuelas, Entonces, Ese es mínimo. El la acontecimiento pregunta es mínimo. es cómo a partir de ahí, 2 días después, ya está el 13. ejército, y cómo Sí. días después, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. ¿No? Y frente a la pregunta ¿qué está pasando? Nunca hubo una respuesta. Exacto, Si no hubo respuestas de facto. exacto. Entonces la confusión era, ¿qué está pasando? Y frente a lo que está pasando, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora, la gran pregunta de fondo es, digamos, ¿quién instigó, ¿no?, digamos, error de cálculo o acción deliberada? Porque es muy claro cuando el presidente Díaz Ordaz después en su informe asume la plena responsabilidad, pues él está asumiendo que el Estado, ¿no?, Claro. actuó. Sí, Claro. Pero la pregunta es, ¿quién exactamente, instigó porque él esos asume hechos? como la figura Sí. máxima. Y de acuerdo a sus parámetros y a sus valores y a su entendimiento, inclusive hasta los valores de masculinidad que él manejaba, Sí. era imposible que él no asumiera esa condición. Sí. O sea, porque en su DNA estaba esa manera de ser. Él creía en valores y en ciertas rectitudes, por lo tanto, el hecho de que asuma, a lo mejor no lo hace responsable. Ahora, los hechos están claros. La secuencia Sí. se ha escrito tanto. Sí. Quizá el libro más claro es el de Guevara Niebla, que tuvo el mérito, para nosotros participantes muy elogiable, de reescribir la bitácora para rehacer la cronología, porque con los años uno olvida qué fue primero que qué. Entonces, Gilberto en un libro hace la cronología. Pasó Pero en este orden. El No, y peor luego- libro fue de la Poniatowska. Al que ni siquiera releerlo, fue. yo mismo dije, caray, estaba confundido, yo había mezclado los hechos de otra Sí, forma. maestro. Ese libro es muy bueno. Es completamente normal que se Exacto. confundan los hechos. Ahora, los el hechos- choque de la realidad es una cosa. Los hechos están claros. Lo que ha quedado en el misterio es quién instigó esos hechos. Mira, Una anécdota Luis de añadida. Alba, me exacto. gusta mucho lo de Luis de Alba, maestro. Pero- el Luis de Alba tiene reflexiones notables sobre el Luis de 68. Alba, estando preso, se dedica a escribir un libro. Sí. ¿No? ¿Qué me llama? Sí. ¿La noche o las noches o algo así? No tenía ni siquiera nombre, ¿no? Pero escribiendo el libro, alguien le aconseja, de motu propio, le aconseja comentar el libro con Elena Poniatowska, que es una escritora célebre, que va a la cárcel a Sí, entrevistar señor. presos. Así fue. Entonces alguien le sugiere, Así ¿por fue. qué no lo platicas, lo comentas con ella? Luis dice, esta es la versión de Luis, que lo hizo en el afán de intercambiar, ¿no? Y Luis siempre dijo que la Poniatowska le había plagiado, Sí, fue ¿no?, cierto. la tesis y los párrafos. Fue de ese cierto. libro. Esa fue la tesis. Fue cierto. ¿no? De tal suerte que inclusive ya por morirse Luis, cuando se quita la Sí. vida, su último gesto público es ese reclamo. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Así Ahora, es. al margen de eso, yo creo que fue una de las inteligencias más deslumbrantes que pudo hacer crónicas de ese movimiento. Sí. ¿Quién? Luis de Alba. Sin duda. O sea, yo creo Pero que... bueno, pero él estuvo ahí. Sí, Pues que- sí. pero fíjese, maestro, es que no solamente es estar, sino saber narrar. Y el hecho de saber narrar va implícito el respeto a lo cronológico y la interpretación de lo que fue de facto el hecho, lo tautológico, lo que se da ahí. Y creo que esa traducción
en las palabras de Luis de Alba. Fueron traducciones que provocaban muchas sugerencias para poder plantear interrogantes y discusiones. Fíjese, maestro, que hace muchos años, en una sesión en la UNAM, en la sala Carlos Chávez, pues ahí fui y me metí, porque yo en aquel tiempo era director de un centro de extensión, pero cuando vi quiénes estaban ahí, fui y me metí, porque estaba Kapuscinski narrando sobre cosas de la historia, estaba García Márquez, había varias personas. Gabriel, sí. Y Kapuscinski hablaba de la necesidad de la perfección cronológica para entender precisamente y no tocar nunca la ficción. Y García Márquez le contestaba con este sentido del humor que tenía, ¿pero qué te cuesta? Una lagrimita. Decía, Y el 2 de otra vez, octubre, maestro. gracias. Y el 2 de octubre no se olvida que nunca más en la historia de nuestro país vuelva a haber una represión como la que hubo. Porque pase lo que pase, hubo represión. Y lo digo yo como estudiante universitario en el 68. Gracias. Porque el maestro ya estaba haciendo por cuarta vez el primero de prepa, maestro. Es un tesón. Muchas gracias, querido público. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, próximo viernes, 11 de la noche, ADN 40, aquí Entre Amigos. Gracias, buenas noches. Gracias.